Eliseo Vargas tenía 53 años, el cabello cano en las sienes, manos que parecían talladas en mezquite de tanto aferrarse al volante. Tenía una cicatriz delgada en la ceja derecha de una caída que sufrió a los 16, y los ojos de un café tan oscuro que de lejos parecían negros. Había sido trailero por casi 30 años y en ese tiempo había aprendido que la carretera enseña cosas que ninguna escuela enseña. Había aprendido a leer el clima por cómo se levantaba el polvo, a saber cuándo una llanta se iba a ponchar incluso antes de oír el ruido, a conocer el silencio de cada tramo de la carretera federal como si fuera una canción que se había memorizado de tanto escucharla. Pero aquel día la carretera le iba a enseñar algo para lo que ninguno de sus casi 30 años en la cabina lo había preparado. Venía de Torreón, cargado con harina y bultos de azúcar, con destino a Saltillo. La ruta era la de siempre, la carretera que corta el desierto entre llanuras secas y cercas de alambre de púas que no tenían fin. Había salido de madrugada, como siempre hacía, y la tarde fue llegando despacio, mientras él iba tragando kilómetro tras kilómetro con esa paciencia que solo aprende quien pasa la vida en el camino. La radio tenía mala señal. Intentó la estación de Parras, luego la de General Cepeda, pero solo era estática con pedazos de música en medio. La apagó. El silencio de la cabina era pesado en ese tramo, el tipo de silencio que invita a los pensamientos a entrar, incluso cuando uno no les abre la puerta. 3 cosas marcaban a Eliseo de una manera que quien convivía con él pronto se daba cuenta. La primera era la terquedad. No la terquedad tonta de quien no sabe escuchar, sino la de quien ha decidido algo y llega hasta el final, aunque el mundo entero le diga lo contrario. Incluso si él mismo, en el fondo, se da cuenta de que está equivocado. La segunda era la bondad, que escondía bajo una forma brusca de hablar y una cara seria que espantaba a quien no lo conocía. Quien lo conocía sabía que debajo de esa cáscara dura había un hombre que detenía el tráiler para ayudar a un perro herido a la orilla del camino, que llevaba víveres gratis a una familia que encontraba a pie bajo el sol cuando tenía espacio en la cabina. Y la tercera cosa, la más pesada de las 3, era el arrepentimiento. Un arrepentimiento que nunca admitía en voz alta, pero que estaba ahí todos los días, en cada trayecto, cada vez que el silencio entraba en la cabina. 7 años. Ese era el tiempo que llevaba sin ver a Tobías, su hermano menor. Tobías tendría 41 años ahora, si la cuenta no le fallaba, y Eliseo no sabía dónde estaba ni cómo estaba. Se habían peleado por una propiedad que su padre les había dejado, una discusión que comenzó pequeña y fue creciendo con el orgullo de ambos hasta convertirse en una muralla. Tobías se fue diciendo que no volvería y Eliseo se quedó con la cabeza en alto, pensando que su hermano cedería primero. Ninguno de los dos cedió. Los años fueron pasando y la muralla se fue haciendo cada vez más alta, hasta que un día Eliseo se dio cuenta de que ya no sabía ni por dónde empezar a buscar a su hermano. Así que continuó en la carretera, que era el único lugar donde sabía quién era. Estaba exactamente en medio de ese pensamiento que no quería tener cuando divisó la escena. Primero pensó que estaba viendo mal por el calor. La carretera hace eso, especialmente en las tardes de agosto. Crea espejismos donde no hay nada, nos hace ver agua en el asfalto seco. Pero el tráiler se fue acercando y lo que vio se fue haciendo más nítido, y su pie se fue al freno incluso antes de que el cerebro le diera la orden. En el acotamiento de la carretera, del lado derecho, había una mujer. Estaba de lado en el suelo, con el cuerpo encorvado, la ropa rasgada en el borde y los pies descalzos sobre el asfalto caliente. Su vientre era demasiado grande para dejar lugar a dudas. Y a su alrededor, como si hubieran sido colocados allí a propósito, 4 toros negros enormes formaban un círculo cerrado.
Estaban con la cabeza baja, resoplando lentamente, con las pezuñas bien plantadas en el suelo reseco. No parecían agitados, parecían estar haciendo guardia. «Madre Santísima, por el amor de Dios», dijo en voz baja para sí mismo, y abrió la puerta del tráiler. Bajó despacio. Había aprendido con el tiempo que un toro grande puede ser peligroso cuando se siente amenazado, especialmente cuando está en grupo. Así que fue con cuidado, haciendo suficiente ruido para no aparecer de sorpresa, hablando en voz baja, como se hace con un animal que no se conoce. Los 4 toros giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Eliseo se detuvo. Los 8 ojos grandes y oscuros lo miraron fijamente, sin parpadear. Se quedaron así por un tiempo que pareció largo. El sol arriba, el calor alrededor, el silencio enorme del desierto al fondo, y entonces, como si alguien hubiera dado una orden que él no escuchó, 2 de los toros dieron 2 pasos a un lado. Abrieron un pasaje exacto, justo para el tamaño de un hombre. Eliseo no sabía explicar aquello y no iba a intentarlo. Respiró hondo, pasó por en medio de los animales con el corazón en la garganta y llegó hasta la mujer. Estaba despierta. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos de dolor y agotamiento. Era joven, no debía tener más de 25 años, con el cabello oscuro y liso pegado a la frente por el sudor. La ropa era sencilla, una blusa de algodón ya descolorida y una falda que se había rasgado en la caída y no tenía huaraches ni zapatos. Tenía las plantas de los pies marcadas, de quien ha caminado descalza por mucho tiempo. Su vientre se movía con las contracciones. Cuando Eliseo se arrodilló a su lado, ella le agarró el brazo con una fuerza que no esperaba de una mujer tan menuda. Sus dedos se le clavaron en el antebrazo como garras, y sus ojos se encontraron con los de él con una urgencia que no necesitaba palabras. Pero ella habló de todos modos, con una voz que apenas salía ronca. «No me deje aquí. Por lo que más quiera, no me deje aquí». Eliseo no dudó. Le puso la mano en el hombro despacio y dijo: «No la voy a dejar, mujer. Aquí estoy. Vamos a salir de esta». Pesaba poco, la cargó en brazos con un cuidado que lo sorprendió incluso a él mismo. Los toros se apartaron mientras él pasaba con ella, como si entendieran lo que estaba sucediendo, y Eliseo los ignoró porque ya no tenía tiempo para pensar en los animales. Puso a Jimena en el asiento del copiloto, cerró la puerta con delicadeza y aceleró. «¿Cómo se llama?», preguntó sin quitar los ojos de la carretera. «Ximena, Ximena Ríos, Ximena. La estoy llevando al centro de salud en Canaán del desierto. Aguante un poco, ¿sí?». «¿Cuánto falta?». «Unos 25 kilómetros». Ella se quedó callada por unos segundos, y luego dijo con una calma que él no esperaba: «No va a dar tiempo, Eliseo». Él tardó un segundo en darse cuenta de que ella había usado su nombre. Luego recordó que se había presentado allá afuera. Tragó saliva. «Yo sé lo que estoy sintiendo», dijo ella sin enojo. «Este niño no va a esperar». Eliseo apretó el volante. La carretera estaba vacía por delante y por detrás. Era un hombre que había pasado la vida resolviendo problemas en el camino, pero ese era el tipo de problema que no tenía manual. No había cómo llamar para pedir ayuda porque la señal del celular había desaparecido hacía kilómetros. «Entonces paramos ahora», dijo, y ya estaba disminuyendo la velocidad. Detuvo el tráiler en el acotamiento, dejó el motor encendido con el aire acondicionado funcionando porque el calor era demasiado intenso. Fue a buscar en su mochila lo que tenía: un trapo limpio, una botella de agua a la mitad y una camiseta nueva que había comprado en Torreón y aún no había usado. «Nunca he hecho esto», le dijo con una honestidad que ella no esperaba. Ella abrió los ojos y lo miró. En medio de todo aquel dolor, esbozó algo que casi parecía una sonrisa. «Yo tampoco».
Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos fue algo que Eliseo no sabría describir bien después. Había visto nacer becerros. Había ayudado a una perra a parir cuando era niño. Pero aquello era diferente. Aquello era un ser humano viniendo al mundo dentro de una cabina que olía a diésel y a café recalentado, con el sol del desierto pegando en el parabrisas. Jimena sufrió de verdad, con un sufrimiento que era físico pero que tenía algo más mezclado, una angustia que iba más allá del dolor del parto, como si estuviera cargando un peso que no era solo del cuerpo. Dijo un nombre una vez, en voz baja, casi un susurro, un nombre que Eliseo escuchó, pero sobre el que no preguntó. No era el momento. El niño nació chillando. Era un varón, pequeño y rojo y lleno de vida, gritando con todas sus fuerzas como si hubiera llegado enojado. Eliseo lo recibió en sus manos gruesas, temblando como una hoja, y en ese momento algo sucedió dentro de él que no sabía nombrar. No era una alegría común, era más grande que eso y más pesado al mismo tiempo, el tipo de sentimiento que la vida guarda para entregar solo cuando uno menos lo espera. Envolvió al niño en la camiseta nueva. El bebé se fue calmando con el calor de la tela y se quedó con los ojitos entreabiertos mirando a la nada con esa expresión que tienen los recién nacidos, que es al mismo tiempo lo más viejo y lo más nuevo que existe en el mundo. Eliseo nunca había llorado delante de nadie. Era de esos hombres que habían aprendido desde niños que los sentimientos se guardan en el fondo del pecho y no salen. Pero allí, con aquel niño recién llegado en sus brazos y Jimena, exhausta y aliviada, mirándolo con una gratitud que parecía una plegaria, las lágrimas le rodaron por el rostro sin que pudiera contenerlas. Ni siquiera intentó esconderlas. «Bienvenido», dijo en voz baja sin pensar, y se quedó callado porque no sabía de dónde había salido aquello. Jimena lo miró con una sonrisa que era cansancio y alivio y gratitud, todo mezclado. «Gracias, Eliseo». Llegaron al centro de salud de Canaán del desierto unos 40 minutos después, con el bebé envuelto en la camiseta y Ximena recostada en el asiento. La enfermera que los atendió se quedó con la boca abierta de asombro. A Ximena se la llevaron adentro. El bebé fue examinado y declarado sano, y Eliseo se quedó sentado en una silla de plástico amarilla afuera, con los codos en las rodillas y la cabeza gacha. La doctora salió una vez y dijo que los dos estaban bien, que necesitaría mantener a Ximena en observación por lo menos un día. Él asintió con la cabeza. La doctora se fue y él siguió sentado. El desierto afuera se estaba volviendo naranja con el sol poniéndose. Tenía una carga que entregar en Saltillo que se estaba retrasando. En lugar de resolver eso, se quedó mirando el pasillo blanco del centro de salud y pensando. Cuando había puesto a Ximena en el asiento del tráiler, el bolsillo de la falda de ella se había abierto un poco, y él vio, sin querer, un papel doblado, un papel arrugado de quien lo ha doblado y desdoblado muchas veces. No preguntó, no era asunto suyo, pero ahora no dejaba de pensar en ese papel. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había venido? ¿Qué estaba haciendo sola en esa carretera sin fin, sin zapatos, sin nada? ¿Y los toros? Los toros no actúan así. No hacen un círculo alrededor de alguien como si fueran centinelas. Aquello no tenía una explicación que él conociera. La enfermera pasó y él la llamó. «Ximena dijo de dónde es». Solo dio su nombre completo y nada más. No quiso decir nada más. «¿Hay alguien a quien llamar?» Dijo que no tiene a nadie, no tiene a nadie. Él sabía lo que era eso. Sabía el peso de esas 3 palabras. Era el mismo peso que él mismo cargaba desde hacía 7 años, desde que Tobías se fue. No es que no hubiera nadie en el mundo. Es que la persona llega a un punto en el que ya no sabe a quién recurrir,
donde los lazos que deberían existir han sido cortados uno por uno. Fue a la recepción y preguntó si había alguna pensión u hotel en el pueblo. La chica le indicó la pensión de una señora llamada Doña Amalia, en la calle de atrás, a 5 minutos a pie. Doña Amalia tenía 62 años, el cabello teñido de un negro azabache que no engañaba a nadie, una boca que no se quedaba quieta ni cuando estaba masticando, y una forma de hacer preguntas que parecía inocente, pero no lo era. Era del tipo de mujer que sabe todo lo que pasa en el pueblo antes de que suceda. Cuando Eliseo llegó pidiendo un cuarto, no tardó ni 2 minutos en empezar. «Usted no es de por aquí. ¿De dónde es?» «De cerca de 4 Ciénegas». «¿Y qué lo trae por acá?» «Soy trailero. Tuve un imprevisto». Le contó de forma resumida lo que había pasado en la carretera. Doña Amalia se quedó con la boca abierta a la mitad de la historia y ya no la cerró. Cuando terminó, ella se dio una palmada en el muslo. «¿Los 4 toros negros a la orilla de la carretera? Dios mío bendito». ¿Y la muchacha? ¿Cómo dijo que se llamaba? «Jimena. Jimena Ríos». Doña Amalia se quedó callada un segundo. Solo un segundo, pero Eliseo lo notó. Desvió la mirada. Fue a buscar la llave del cuarto en un clavo en la pared y dijo en un tono que se había vuelto diferente, más contenido: «El cuarto es el del fondo. El desayuno está incluido. La cena es aparte». Él tomó la llave sin comentar nada, pero mientras acomodaba su mochila en el pequeño cuarto, se quedó pensando en esa pausa. Un solo segundo, pero fue demasiado largo. El nombre Jimena Ríos había provocado algo en doña Amalia, y ella no lo había dejado ver. La noche cayó sobre Canaán del desierto. Eliseo se acostó en la cama de resortes ruidosos y se quedó con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando el ventilador girar y los grillos afuera. Pensó en el niño que había nacido en sus manos. Pensó en el nombre que Jimena había susurrado durante el parto, bajito, casi sin querer. Pensó en el papel doblado en su bolsillo y pensó en su hermano. Siempre terminaba en su hermano. Dentro del centro de salud, Jimena estaba despierta con su hijo en brazos, mirando el techo. El papel todavía estaba en el bolsillo de la falda rasgada que colgaba de la silla. Sabía de memoria lo que estaba escrito en ese papel. Se sabía la dirección de memoria. La había leído tantas veces que las palabras estaban grabadas dentro de ella. Era la dirección de una hacienda. La hacienda de la que había huido esa tarde con los pies descalzos y el corazón partido en 2. Miró a su hijo. Dormía con esa paz que solo tienen los recién nacidos, ajeno a todo, ajeno al peso que su madre cargaba. Jimena puso su dedo meñique en la manita del niño y sintió cómo los deditos se cerraban por reflejo. Cerró los ojos. Había un hombre en esa hacienda que necesitaba saber de la existencia de este hijo. Había una anciana que guardaba secretos que cambiarían la vida de mucha gente. Y había un trailero de cabello cano que había aparecido de la nada en esa carretera y que por alguna razón que ella aún no entendía, parecía ser parte de todo aquello de una manera que todavía no estaba clara. Y allá afuera, en la carretera oscura, 4 toros negros pastaban tranquilos en el acotamiento como si nada hubiera pasado. Los primeros días en Canaán del desierto fueron extraños para Eliseo de una forma que no sabía nombrar del todo. Él era un hombre de movimiento, un hombre de carretera. Un hombre que se despertaba antes que el sol, llenaba su taza de café, se subía a la cabina y se iba sin mirar mucho hacia atrás. Quedarse quieto en un lugar pequeño, en una cama de resortes ruidosos, con una carga atrasada en saltillo y una historia que no era la suya, pero que se le había pegado como garrapata, era el tipo de situación de la que debería haberse ido al segundo día. Pero no lo hizo. Al segundo día por la mañana fue al centro de salud.
Se dijo a sí mismo que era solo para saber si los dos estaban bien, que después se iría a resolver lo de la carga y a desaparecer de allí. Jimena estaba sentada en la cama cuando él entró en su cuarto, con el bebé en brazos y un tazón de caldo de frijol que la enfermera le había traído. Levantó la vista cuando él apareció en la puerta y le dedicó una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa de quien no tiene energía para más, pero que es genuina de todos modos. «Pensé que ya se había ido», dijo ella. «Todavía no», respondió él, y acercó la silla que estaba recargada en la pared. Se quedaron en silencio por un rato. El bebé dormía en su regazo, con esa cara arrugada de recién nacido, los labios cerrados en un pequeño movimiento, como si estuviera soñando con algo bueno. Eliseo miró al niño y pensó que nunca había visto algo tan pequeño y tan completo al mismo tiempo. «¿Ya le puso nombre?», preguntó. «Todavía no», dijo ella, mirando a su hijo. «Estoy esperando». «¿Esperando qué?». Ella no respondió de inmediato. Pasó el dedo con delicadeza por el rostro del bebé y se quedó callada unos segundos. Luego dijo: «Hay ciertas cosas que una no puede decidir sola. El nombre de un hijo es una de ellas». Eliseo entendió que allí había una historia más grande de la que ella estaba contando. Había un hombre en algún lugar, un hombre al que ella estaba esperando o que había dejado de esperar. Él no lo sabía todavía, pero lo había. El nombre que ella había susurrado en el parto, con esa voz que apenas salía, no se le había ido de la cabeza desde entonces. Ese mismo día, cuando salió del centro de salud, llamó al despachador en Saltillo y le dijo que la carga se retrasaría unos días más. El hombre del otro lado se quejó, amenazó con un descuento, dijo que era una falta de responsabilidad. Eliseo escuchó todo con la paciencia de quien sabe que le van a aplicar el descuento de todos modos y que la queja no cambia nada. Colgó el teléfono y regresó a la pensión. Doña Amalia estaba en la sala viendo la televisión cuando él entró. Apagó el aparato con una rapidez que indicaba que estaba esperando que apareciera, lo que significaba que estaba vigilando, que era exactamente su estilo. Había preparado un plato con un guisado de res, con papas, que estaba sobre la mesa y que afirmó era del almuerzo, pero la hora no coincidía con ningún almuerzo. Era media tarde. Lo había preparado específicamente para él, para tener un motivo para conversar. «Siéntese, Eliseo», dijo ella con esa voz de quien finge que la invitación es casual. «Coma algo». Se sentó. Comió porque tenía hambre y porque sabía que doña Amalia tenía algo que decir y que era mejor dejarla llegar al tema a su propio ritmo. «Fui al centro de salud hoy temprano», dijo como quien habla del clima. «Vi a la Ximena». «Lo sé. Yo estaba ahí. Ya sé que estaba». Movió la comida en su propio plato sin comer. «¿Está mejor?» «Sí, está mejor». Silencio. El ventilador de techo giraba perezosamente. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. «Jimena Ríos», dijo doña Amalia lentamente, masticando el nombre como si tuviera sabor. «Ese apellido Ríos me suena de por aquí, de la región. Hubo una familia Ríos que vivió por aquí hace muchos años, pero se fueron. Una familia grande, pero que se fue dispersando. ¿Usted la conocía de antes?» «No, nunca había visto a esa muchacha en mi vida, pero el apellido me resulta familiar». Estaba diciendo la verdad, pero estaba omitiendo algo. Eliseo había vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre una persona que miente y una que solo cuenta una parte de lo que sabe. Doña Amalia era de las segundas. Había algo más en esa historia del apellido, algo que ella no estaba lista para decir todavía. Él no la presionó, no era su estilo. Al tercer día, Ximena recibió el alta. La doctora los dio de alta a los dos. Dijo que el bebé estaba bien, que ella necesitaba descansar y alimentarse bien,
y que regresara en 10 días para la consulta de seguimiento. Jimena agradeció con esa educación contenida de quien está acostumbrada a recibir ayuda sin saber muy bien cómo corresponder. Salió con su hijo, envuelto en un pañito azul descolorido que la enfermera mayor le había regalado, diciendo que era de cuando sus hijos eran pequeños y que ese paño había sido testigo de muchas cosas buenas. No tenía a dónde ir. Eliseo estaba afuera cuando ella salió, recargado en el muro con los brazos cruzados. Ella se detuvo en la banqueta, miró a ambos lados de la calle de tierra, como quien intenta decidir algo que no tiene buena respuesta en ninguna dirección, y entonces sus ojos se encontraron con los de él. «No tiene a dónde ir», dijo él. No era una pregunta. «No por ahora», admitió ella sin vergüenza, pero también sin ligereza. Era el tipo de admisión que cuesta, que una persona hace cuando no tiene otra salida. ¿Trae dinero? Ella dudó. Ese tipo de duda que es la respuesta. «Venga», dijo él, y comenzó a caminar sin esperar respuesta. La llevó a la pensión de doña Amalia. En el camino, las calles de Canaán del desierto tenían el movimiento menudo del comienzo de la mañana. Las mujeres barriendo las banquetas, los niños yendo a la escuela, los hombres abriendo los comercios. Era un pueblo pequeño de esos donde todos se conocen y donde una cara nueva no pasa desapercibida. Eliseo notó las miradas que los seguían mientras caminaban y se dio cuenta de que para el final del día la historia completa ya estaría circulando de boca en boca, mezclada con versiones que nadie sabía si eran ciertas. Doña Amalia abrió la puerta antes de que tocaran, lo que confirmaba que había estado vigilando desde que amaneció. Miró a Jimena de arriba abajo con esa mirada rápida de quien evalúa todo de una vez. Y luego su mirada bajó hacia el bebé. Se quedó mirando al niño por unos segundos más de lo normal, con una expresión que Eliseo intentó leer y no pudo. Luego dijo, en un tono que era más suave de lo que él esperaba: «Hay un cuarto libre. El precio por mes es el que es. Pero podemos platicar». Jimena se quedó. En los días siguientes, la pensión se fue convirtiendo en un lugar diferente de lo que era antes. Doña Amalia, que nunca había sido del tipo de levantarse temprano para hacer café con cariño, de repente estaba en la cocina a las 6 de la mañana friendo huevos y haciendo atole. Daba vueltas alrededor del bebé como si no supiera con certeza qué quería, pero sabía que quería estar cerca. Y al mismo tiempo miraba a Ximena con esa expresión de quien está tratando de resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas. Eliseo observaba todo aquello y se quedaba callado. Él era bueno para quedarse callado y observar. Era una de las cosas que la carretera le había enseñado. Que a veces la historia se cuenta sola si uno tiene paciencia. Fue en la tarde del 5.º día que Ximena finalmente habló. Estaba sentada en la banca del patio, bajo un mezquite, amamantando al bebé con los ojos fijos en el muro de adobe de enfrente, cuando Eliseo salió a tomar aire. Él se fue a sentar en un tronco que servía de banca improvisada y se quedó mirando el mismo muro. Por un largo tiempo ninguno de los dos dijo nada. El sol se iba, y el cielo estaba tomando esos colores del atardecer que el desierto pinta mejor que cualquier otro lugar del mundo. «Escapé de una hacienda», dijo ella, sin preámbulos, sin introducción. Eliseo no respondió. Se quedó quieto, que era lo que ella necesitaba. «Hace 3 años que estaba allá. Fui para allá porque había un hombre que yo amaba y que vivía en esa región. Nos conocimos en Monterrey, en una época en que los dos estábamos lejos de nuestras propias vidas por motivos diferentes. Estuvimos juntos un tiempo, y entonces desapareció. No me dejó. No terminó nada. Solo desapareció. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de aparecer. Como si nunca hubiéramos existido». Ella se detuvo. Acomodó al bebé en su regazo con un gesto que ya era de madre.
automático y cuidadoso. Pasé meses tratando de entender qué había pasado, hasta que un día descubrí de dónde era, de dónde había venido. Descubrí el nombre del pueblo, el nombre de la familia. Vine para acá pensando que lo encontraría y que me daría una explicación. Y entonces descubrí que también se había ido de aquí, que su madre vivía sola en una hacienda cerca y que nadie sabía dónde estaba él. ¿Se quedó en la hacienda de la mamá de él?, preguntó Eliseo con cuidado. Me dejó quedarme. Creo que sintió lástima, o tal vez tenía otro motivo que tardé en entender. Me quedé esperando que apareciera. Los meses fueron pasando y nada, y cuando descubrí que estaba embarazada, ella ya sabía antes que yo que el niño era de su hijo. No preguntó. Solo miró mi vientre un día y dijo, «Es hijo de Tobías». El nombre cayó en el aire del patio como una piedra arrojada a un pozo profundo. Eliseo se quedó muy quieto. El tipo de quietud que no es paz, es contención. Es la persona que sujeta por dentro algo que no puede soltar todavía, porque el mundo cambiará cuando lo suelte. Tobías. Escuchó el nombre con todo el cuerpo. Lo sintió en los hombros, en el pecho, en los brazos que se tensaron sin que él lo ordenara. Tobías era un nombre común en el norte. Podía ser cualquier Tobías. Podía no tener nada que ver. Podía ser una coincidencia. Pero su corazón ya lo sabía. El corazón es más rápido que la cabeza en estos casos. ¿Cómo era él?, preguntó Eliseo, y su propia voz salió diferente, más baja. Jimena lo miró con una expresión de quien no entendió la pregunta. El hombre, Tobías, ¿cómo era? Ella se quedó pensativa por un segundo. Alto, cabello oscuro, un poco quebrado en las puntas. Tenía una forma de ser callada, pero cuando hablaba era con cuidado, pesaba cada palabra. Trabajaba en carpintería cuando lo conocí en Monterrey. Tenía las manos de quien trabaja con madera. Y tenía una historia con su hermano mayor que nunca quiso contar bien, pero que yo notaba que le pesaba mucho. Hablaba de ese hermano a veces con una mirada que era nostalgia y coraje al mismo tiempo. Eliseo se levantó despacio, demasiado despacio, como quien necesita darle tiempo al cuerpo para procesar lo que la cabeza ya entendió. «Necesito caminar un poco», dijo. Jimena lo miró sin entender, pero no preguntó. Él salió por el portón de la pensión y se fue caminando por la calle de tierra sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Caminó unos 15 minutos sin parar, sin mirar nada, con el corazón latiendo a un ritmo que no era el normal. Tobías, alto, cabello oscuro un poco quebrado, carpintero, con una historia con su hermano mayor que le pesaba mucho. Él conocía la forma de las manos de su hermano, conocía la forma en que pesaba cada palabra antes de hablar, conocía la mirada que mezclaba nostalgia y coraje, conocía esa mirada de memoria porque la había visto dirigida a él, a Eliseo, en las últimas semanas antes de que Tobías se fuera. Se detuvo en medio de la calle, levantó la cabeza y miró el cielo que estaba casi de noche. Una estrella ya había aparecido en el horizonte. El niño que había nacido en sus manos en esa carretera era su sobrino. Se quedó parado por un tiempo que no supo medir. No sabía qué sentir. Era demasiada cosa al mismo tiempo. La sorpresa que aturde, la emoción que aprieta y por debajo de todo aquello, enorme y antigua, la culpa. La culpa del orgullo que había dejado pasar 7 años sin que él intentara encontrar a su hermano. 7 años. Y mientras esos años pasaban, Tobías había vivido cosas que Eliseo no sabía. Había amado a alguien que él no conocía. Tenía un hijo que estaba vivo y sano y que era de su sangre. Cuando regresó a la pensión, Jimena estaba en el mismo lugar, con el bebé dormido en su regazo. Lo miró cuando entró y notó que algo había cambiado. Su expresión era diferente, pesada de una manera que no era la misma de antes. Se sentó de nuevo en el tronco.
Se quedó mirando el suelo por un segundo. Luego levantó la cabeza y la miró a ella. Tobías tiene un hermano mayor, dijo, que se quedó con la propiedad del padre cuando los dos pelearon, y Tobías se fue. Jimena se quedó inmóvil. ¿A qué se dedica ese hermano mayor?, preguntó ella despacio. Era trailero, dijo él. Todavía lo es. El silencio que cayó entre los dos fue largo y denso. Jimena lo miró con los ojos muy abiertos y Eliseo vio el momento exacto en que ella entendió. Vio cómo cambiaba el color de su rostro, la vio apretar al bebé inconscientemente, vio sus ojos llenarse de un agua que contuvo. «Usted es Eliseo», dijo, con una voz que era casi inaudible. «El hermano que nunca pudo olvidar». Él no respondió. No hacía falta. Dentro de la pensión, sin que ninguno de los dos lo supiera, doña Amalia estaba parada cerca de la ventana de la cocina que daba al patio, escuchando todo con el corazón en un puño. Ella conocía el nombre de Tobías. Lo conocía porque había una historia que cargaba desde hacía décadas, una historia que involucraba al padre de esos dos hermanos, un hombre que había pasado por Canaán del desierto muchos años atrás y que había dejado un rastro en ese pueblo de una manera que ella nunca había podido explicarle a nadie. Y ahora, de repente, el hijo de ese hombre estaba en el patio de su pensión, y el nieto de ese hombre estaba en los brazos de una muchacha que había llegado huyendo de una hacienda en los alrededores. Doña Amalia recargó la espalda en la pared de la cocina y cerró los ojos. Había llegado la hora de hablar de aquello, pero no sabía si tenía el valor. Y en la hacienda a pocos kilómetros de allí, en una mecedora en un porche silencioso, una señora de cabellos blancos y ojos cansados miraba el horizonte con expresión de quien lleva mucho tiempo esperando algo. Doña Elodia tenía 78 años y cargaba un peso que la encorvaba más que la edad. Aún no sabía que Jimena había escapado. Aún no sabía que el bebé había nacido. No sabía que había un trailero en el pueblo que era el hermano del hijo al que le había perdido la pista. Pero lo sabría pronto, porque Canaán del desierto era pequeño y porque la lengua de doña Amalia, por más que esa noche se hubiera quedado quieta recargada en la pared de la cocina, no solía quedarse quieta por mucho tiempo, y porque había cosas que el desierto guarda por un tiempo, pero que en el momento justo salen a la luz como agua que encuentra una grieta en la piedra. Eliseo no durmió bien esa noche. Se quedó acostado en la cama de resortes ruidosos, con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando el ventilador girar y los grillos afuera, e intentando organizar en su cabeza lo que esa tarde le había caído encima. Tenía un sobrino, un niño de pocos días de vida que había venido al mundo en sus manos, que había gritado por primera vez con los pulmones llenos del aire de la cabina de su tráiler. Un niño de su sangre. Y había un hermano en algún lugar del mundo que no sabía que ese niño existía. Eliseo se giró de lado en la cama y cerró los ojos. 7 años de silencio, 7 años de orgullo, y ahora la vida le había puesto en las manos un hilo que llevaba directo a ese silencio, un hilo que no había pedido sostener, pero que ya sostenía. Era terco, sí, pero también era, en el fondo de esa manera ruda que tenía, un hombre que sabía cuándo la vida le estaba cobrando una deuda. Y la vida le estaba cobrando. El desierto es muy chico cuando Dios quiere juntar los hilos, y los hilos se estaban acercando más rápido de lo que cualquiera de esos personajes había previsto. A la mañana siguiente, Eliseo se despertó con el sol ya alto y una decisión tomada. Él no era hombre de andarse con rodeos, nunca lo fue. Cuando algo necesitaba ser enfrentado, prefería ir de frente, aunque el frente doliera. Era esa forma de ser la que a veces lo metía en problemas, esa misma forma que años atrás había convertido una pelea con su hermano en un muro de 7 años.
Pero era también esa forma la que hacía de él alguien en quien la gente confiaba cuando la cosa se ponía seria. Iba a ir a esa hacienda, iba a mirar a los ojos a doña Elodia y a entender lo que estaba pasando. Y después, de alguna manera, iba a encontrar a su hermano. Pero primero necesitaba hablar con Jimena. Ella ya estaba despierta cuando él tocó a la puerta de su cuarto. El bebé estaba en la cuna improvisada que doña Amalia había montado con un cajón forrado de tela, durmiendo ese sueño profundo que tienen los recién nacidos. Jimena estaba sentada al borde de la cama con el cabello suelto y la expresión de quien tampoco había dormido mucho. Levantó los ojos cuando él entró y esperó. «Tengo que ir a la hacienda», dijo él, directo. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo por un largo momento, con esa expresión de quien está midiendo algo por dentro. «Lo sé», dijo por fin. «Yo también necesitaba ir, desde hace tiempo. ¿Quiere venir conmigo?» Ella miró al bebé. El niño respiraba despacio, su pecho subiendo y bajando a un ritmo que era lo más tranquilo que existía en ese cuarto lleno de tensión. Se quedó mirándolo por un tiempo que Eliseo no interrumpió. «Hoy no», dijo ella. «Todavía no me siento con fuerzas. Pero usted puede ir. Y puede decirle que estoy aquí, que el niño nació. Ella necesita saberlo. ¿Está segura?» «No», dijo con una honestidad que era casi dura. «Pero hágalo de todos modos». Eliseo pidió prestado el coche de un vecino de la pensión, un Tsuru blanco viejo, que tenía más ruido que potencia, pero que andaba. Doña Amalia arregló el préstamo con una facilidad que indicaba que tenía influencia en el vecindario, cosa que no sorprendió. Antes de que él se fuera, ella lo llamó a la cocina con una voz que había perdido el tono de chisme y había ganado uno más serio, más pesado. «Eliseo», dijo, con las manos apoyadas sobre la mesa, como quien va a decir algo que cuesta. «Doña Elodia es una mujer difícil, ha hecho cosas que yo sé y que ella sabe que yo sé, y de las que nunca hemos hablado abiertamente. Es orgullosa, tiene más orgullo que sentido común a veces, pero no es mala. Hizo lo que hizo por razones que ella creía correctas, aunque no lo fueran». «¿Qué fue lo que hizo?», preguntó él. Doña Amalia abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Se quedó así por un segundo que fue largo. «Vaya usted primero, vea lo que le dice. Después platicamos». Él se fue. El camino de terracería que llevaba a la hacienda estaba a unos 12 kilómetros del pueblo, saliendo por la carretera principal y tomando una desviación a la derecha que no tenía señalamiento. Eliseo fue despacio porque el coche se quejaba de las piedras del camino y porque había algo en ese paisaje de desierto abierto, con los ocotillos altos y el olor a tierra seca, que le pedía que fuera despacio, que pusiera atención. La hacienda se llamaba La Providencia. El nombre estaba en un letrero de madera descolorido en la entrada. El portón estaba abierto, lo cual era extraño en una propiedad rural. Entró con el coche despacio por el camino de tierra que cortaba el pastizal seco. Había mucha maleza, en lo que alguna vez debió ser un pasto limpio. Las cercas estaban torcidas. La casona, una construcción de ladrillo con un porche al frente, tenía una ventana con el vidrio roto y la pintura de las paredes descascarada. La hacienda estaba en decadencia, pero había vida allí. Había una gallina en el patio, un perro viejo que se levantó con dificultad cuando llegó el coche, y una mujer en el porche. Estaba sentada en una mecedora de madera oscura, con las manos en el regazo y los ojos fijos en el horizonte. Cabello blanco, recogido en la nuca con un pasador simple. Un vestido oscuro. Una espalda que ya no se enderezaba por completo, pero que tenía una dignidad que aún no había cedido. No se movió cuando el coche se detuvo en el patio. Se quedó mirando el horizonte hasta que él bajó del coche y subió los 2 escalones del porche. Solo entonces giró la cabeza.
Los ojos de doña Elodia eran de un castaño claro que con la edad se había vuelto casi ámbar. Eran ojos de quien ha visto mucho, de quien ha cargado mucho, y de quien aprendió a no mostrar en la superficie lo que siente. Miró a Eliseo de arriba abajo con esa calma de quien no se va a sorprender por nada, y entonces dijo, con una voz que era más firme que el cuerpo que la sostenía: «A usted no lo conozco». «No, señora, me llamo Eliseo Vargas. Soy de cerca de Cuatro Ciénegas. ¿Qué es lo que quiere aquí, Eliseo Vargas?» Él se quitó el sombrero, que era el gesto que hacía cuando iba a decir algo serio, algo que requería respeto. «Encontré a una mujer en la carretera, antier. Una mujer de nombre Ximena Ríos, que se sentía mal a la orilla de la carretera federal. La ayudé a tener a su hijo. Ella y el bebé están bien, en el pueblo, en la pensión de doña Amalia». El nombre de Ximena provocó algo en el rostro de doña Elodia. No fue mucho, fue una pequeña contracción alrededor de los ojos, un endurecimiento de la mandíbula que duró menos de un segundo. Pero ahí estaba. «Ximena», repitió, con una voz sin entonación. «Me pidió que viniera a decirle que el niño nació y que los dos están bien». Silencio. El viento pasaba por el patio de la hacienda levantando un polvo fino. El perro viejo fue a echarse a un rincón con sombra. La mecedora dejó de moverse. «Siéntese», dijo ella, señalando una silla de tule que estaba recargada en la pared. Él se sentó. Se quedaron en silencio por un momento. Ella continuó mirando el horizonte. Él se quedó quieto, que era lo que ese momento pedía. «Yo sabía que iba a volver», dijo doña Elodia por fin, con una voz que tenía un cansancio profundo. No sabía cuándo, pero lo sabía. Esas cosas siempre vuelven. «¿Usted conoce a Ximena desde hace tiempo?» «Estuvo en esta hacienda por 2 años. Vino buscando a mi hijo, esperándolo». Hizo una pausa. «Mi hijo no regresó. ¿Dónde está él?» Ella giró la cabeza y lo miró de una manera que era a la vez una evaluación y una defensa, la mirada de quien está decidiendo cuánto puede confiar. ¿Por qué un trailero que encontró a una mujer a la orilla de la carretera se interesa en dónde está el hijo de una vieja que nunca ha visto? Era una pregunta justa. Él respiró hondo. «Porque creo que el hijo de usted podría ser mi hermano». Esta vez el efecto fue mayor. Ella se quedó muy quieta, con los ojos fijos en él, y por un momento él vio detrás de toda esa contención algo que parecía susto, mezclado con algo que era casi esperanza. «¿Cuál es su nombre completo?», preguntó ella. «Eliseo Vargas». Ella cerró los ojos. Se quedó así por unos segundos, con los labios ligeramente apretados. Cuando los abrió, los ojos le brillaban con una humedad que no iba a dejar que se convirtiera en llanto. Él lo notó. «El nombre del padre de ustedes», dijo, y ya no era una pregunta. «Era Antonio Vargas. Tenía 2 hijos». «Era», confirmó él. Su padre se había ido muchos años atrás, cuando los 2 todavía eran unos niños. Falleció hace 16 años. Ella asintió levemente, como quien confirma una información que ya sabía, pero necesitaba oír en voz alta. «Tobías hablaba de usted», dijo, «del hermano mayor que se quedó con la propiedad. Hablaba con esa mirada de quien tiene una herida que no cierra. Nunca le pregunté mucho porque él no quería hablar, y aprendí hace tiempo que forzar a un hombre a hablar de lo que le duele no sirve de nada. ¿Usted sabe dónde está?» Ella lo miró de nuevo, y esta vez había algo diferente en su mirada. Era conflicto. Era la mirada de alguien que tiene una respuesta, pero que está sopesando el costo de darla. «Antes de que le conteste eso», dijo despacio, «necesito que entienda una cosa. Yo he hecho cosas que no estuvieron bien. Las hice porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo, y porque tenía miedo de perder lo que me quedaba. No voy a pedir disculpas por haberlas hecho, porque yo no soy así. Pero voy a aceptar que las hice». Eliseo se quedó quieto, esperando.
Cuando Jimena llegó aquí buscando a Tobías, la dejé quedarse. Pero yo sabía dónde estaba Tobías, y no se lo dije. La mantuve cerca porque se detuvo, y por primera vez su voz vaciló un poco. Porque ella era el tipo de mujer que hace que uno quiera que su hijo regrese, y yo tenía miedo de que si ella lo encontraba, los dos se fueran, y yo me quedara aquí completamente sola. Esta hacienda se iba a la ruina, las deudas se estaban comiendo todo, y el único que podía ayudar era Tobías. Yo quería tenerlo de vuelta, pero lo quería de vuelta para acá, para esta tierra, no para que se fuera con una muchacha que había conocido en Monterrey. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante. Eliseo se quedó mirándola sin decir nada. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía, mejor que nadie, lo que era dejar que el orgullo tomara las decisiones por el corazón. Sabía lo que era tener miedo a quedarse solo y pensar que controlar era la forma de no estarlo. Él había hecho una versión parecida de eso en la pelea con Tobías. Se había quedado con la propiedad pensando que era lo correcto y había dejado ir a su hermano porque el orgullo no lo dejó abrir la boca en el momento justo. ¿Dónde está él?, preguntó de nuevo, más bajo. Doña Elodia miró al horizonte por un segundo. Luego dijo: «La última noticia que tuve fue que estaba en un pueblo llamado Villa Esperanza, en Durango, trabajando en la carpintería de un hombre llamado Sebastián. Eso fue hace unos 8 meses. Si todavía está allí, no lo sé». Eliseo memorizó el nombre: Villa Esperanza, Durango, carpintería de Sebastián. «Hay algo más», dijo doña Elodia antes de que él se levantara. «La hacienda está en pleito legal. Deudas viejas que dejó mi difunto marido y que nunca pude pagar. Hay un abogado en el pueblo, un hombre llamado licenciado Ramiro Montero, que está llevando el caso. Pero ese Ramiro no es de fiar. Él tiene documentos que son de Tobías por derecho, documentos que prueban que una parte de esta tierra le pertenece por herencia, y está guardando esos documentos de una forma que no me parece limpia. ¿Por qué me está contando esto?». Ella lo miró con esa expresión directa que él empezaba a entender que era su manera de ser. «Porque usted vino aquí con la verdad. Pudo haber llegado de otra forma, lleno de reclamos. Llegó con respeto. Y porque Tobías merece saber de su hijo, y merece tener lo que es suyo por derecho. Yo hice las cosas mal, pero no soy capaz de quedarme callada mientras un hombre deshonesto se queda con lo que no es suyo». Eliseo se quedó mirándola por un largo momento. Había una dignidad en esa anciana que él respetaba, a pesar de todo lo que había admitido. Era el tipo de dignidad que no es arrogancia. Es la dignidad de quien mira su propio error de frente y no se esconde. «¿Quiere ir a ver al niño?», preguntó él. Ella se quedó quieta. Sus ojos miraron el patio de la hacienda, la maleza que había invadido lo que debió ser pasto, el portón abierto que dejaba entrar el polvo. Se quedó así por un tiempo, que él no interrumpió. «Hoy no», dijo por fin, con una voz que tenía una fragilidad que no había mostrado antes. «Hoy no estoy lista». Él entendió. Se levantó, se puso el sombrero y bajó los escalones del porche. Cuando estaba en el patio, ella lo llamó. «Eliseo». Él se giró. «Cuídelos», dijo ella. Así de simple, sin rodeos. Él asintió con la cabeza y se fue. En el camino de regreso al pueblo, con el churu ruidoso levantando polvo en el camino de terracería, fue procesando todo lo que había oído. Había un abogado deshonesto con documentos que le pertenecían a su hermano. Había un hermano en un pueblo de Durango que no sabía que tenía un hijo. Había una anciana que había hecho las cosas mal, pero que estaba, a su manera difícil y orgullosa, tratando de enderezar lo que había torcido. Y había una Ximena que había esperado 2 años en una hacienda por un hombre que la madre de él
le había ocultado. Era demasiado para un hombre que 3 días atrás solo intentaba entregar harina en Saltillo. En el camino de regreso, antes de entrar al pueblo, detuvo el coche a la orilla del camino por unos instantes. Lo necesitaba. Era mucho que procesar mientras manejaba un coche que se sacudía con cada piedra. Apagó el motor y se quedó mirando el campo abierto que se extendía a ambos lados del camino, con los ocotillos firmes bajo el sol de la tarde y el silencio enorme del desierto que parecía respirar lentamente. Tenía un sobrino. Tenía el paradero de su hermano. Tenía una anciana que había hecho las cosas mal, pero que intentaba enmendarlas. Y tenía un abogado deshonesto en medio de todo, reteniendo documentos que podrían cambiar el futuro de mucha gente. Volvió a encender el motor y siguió. Cuando llegó a la pensión, doña Amalia estaba en la sala y levantó la vista en cuanto él entró, con esa expresión de quien ha estado esperando noticias por horas. Él se sentó en la silla de enfrente y le contó lo que doña Elodia le había dicho. Doña Amalia escuchó en silencio, lo cual era extraordinario en ella, y cuando él terminó, se quedó callada un momento antes de decir: «Licenciado Ramiro Montero». Sabía que ese nombre iba a salir. ¿Usted lo conoce? Aquí todos conocen a Ramiro. Es de esos que aparecen cuando hay una situación complicada y se meten en medio con cara de que van a ayudar y se van con lo que no era de ellos. Ella enrolló el trapo de cocina en sus manos con un gesto de irritación. Pero él tiene documentos registrados, no se los puede quitar así como así. Va a necesitar a alguien que entienda de esas cosas. Yo no entiendo, ya lo sé, pero conozco a alguien que puede ayudar. Hizo una pausa como si estuviera sopesando. El problema es que ese alguien va a querer algo a cambio. No dinero, pero va a querer algo. Eliseo la miró. ¿Qué es lo que no me está contando, doña Amalia? Ella desvió la mirada hacia el patio. El mezquite se balanceaba ligeramente con el viento de la tarde. Se quedó mirándolo por un largo segundo, y luego se volvió hacia Eliseo con una expresión que él no le había visto antes. Era algo más vulnerable, más real. «Hay algo que necesito contarle», dijo despacio, «sobre el padre de ustedes, sobre Antonio Vargas». Eliseo se quedó muy quieto. Antonio Vargas pasó por Canaán del desierto cuando yo era joven. Se detuvo, escogiendo las palabras con un cuidado que no era natural en ella. Dejó un rastro aquí, el tipo de rastro que no se borra con el tiempo. El silencio que cayó fue pesado de una manera que Eliseo sintió en todo el cuerpo. Desde el cuarto del fondo, el bebé comenzó a llorar en voz baja, el llanto suave de quien tiene hambre, y ese pequeño sonido resonó por la casa silenciosa de una manera que parecía más grande de lo que era. Doña Amalia miró en dirección al cuarto. Luego miró a Eliseo, y en sus ojos había una respuesta a una pregunta que él todavía no había hecho, pero que se estaba formando lentamente, inevitable, como una nube de tormenta en el desierto que uno ve a lo lejos y sabe que viene. Doña Amalia se quedó mirando a Eliseo por un largo momento antes de hablar. Era el tipo de mirada de quien está tomando una decisión que no se puede deshacer después. Antonio Vargas estuvo aquí en Canaán del desierto en 1969. Comenzó con una voz más profunda, más cuidadosa. Yo tenía 18 años, él tendría unos 30. Pasaba por el pueblo con su tráiler, era temporada de cosecha, y se quedó unos 3 meses por aquí trabajando en la bodega de mi padre. Era un hombre bien parecido y de plática fácil, de esos que te encantan antes de que entiendas lo que está pasando. Eliseo se quedó muy quieto. Había algo en su tono que ya estaba adivinando, pero la dejó hablar. Tuvimos nuestros quereres. Cuando se fue, yo ya sabía que estaba esperando un hijo. Hizo una pausa. El ventilador de techo giraba. Perdí a ese hijo antes de que naciera. 2 meses después de que Antonio desapareció, lo perdí.
Estuve en cama por semanas, no por enfermedad del cuerpo, sino por una tristeza que nadie supo nombrar. Y Antonio nunca lo supo, porque ya se había ido sin dejar dirección. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Eliseo con cuidado. Porque cuando Tobías pasó por aquí hace años, se quedó unos minutos en la sala, y lo miré y sentí algo que no supe explicar en el momento. Tenía los ojos de Antonio, la misma boca, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. No era una coincidencia de apariencia, era parentesco, era sangre. Eliseo sintió un escalofrío que le empezó en el cuello y le bajó por la espina dorsal. «No sé si sea verdad», dijo ella con una honestidad difícil. «Nunca lo supe. No sé si Antonio tuvo otros hijos además de ustedes dos. Lo que sé es lo que sentí cuando vi a Tobías. Y lo que sé es que cuando usted llegó aquí y me dijo su nombre, algo dentro de mí lo reconoció». Levantó la vista y lo miró de frente. «Puede que sea solo el dolor de una vieja que nunca tuvo hijos y que se encandiló con el parecido, pero también puede que haya un lazo entre esta casa y ustedes dos que va más allá de lo que parece». Eliseo se quedó mirándola por un rato. Había una verdad en esa mirada de doña Amalia que no podía ignorar, y había algo que tenía sentido de una manera difícil de explicar racionalmente, pero que se sentía correcta por dentro. «Eso explica por qué se quedó», dijo él por fin. «¿Qué me quedé?» «Con nosotros. ¿Por qué hizo el atole temprano? Arregló el cuarto para Jimena, anduvo de metiche desde el principio. No era solo chisme». Doña Amalia abrió la boca para rebatir con su estilo habitual, pero la cerró de nuevo. Se quedó callada. Y entonces, en algo que Eliseo nunca esperó ver, los ojos se le humedecieron. No lloró, pero estuvo cerca. «Vaya a buscar a su hermano», dijo con una firmeza que era también una súplica. «Vaya por él y tráigalo de vuelta. Ese niño necesita a su padre. Jimena ya esperó demasiado, y usted ha esperado aún más». Él se fue. Le tomó 2 días organizarse, arregló la pérdida por la carga retrasada en Saltillo, que fue real y le dolió en el bolsillo. Le pidió dinero prestado a un compa trailero de Torreón, que escuchó la historia y le dijo: «Ándale, vete, que este tipo de cosas no pueden esperar». Antes de partir, fue al cuarto de Jimena. Ella estaba despierta, con el bebé en brazos, mirando por la ventana. Cuando vio la mochila en la espalda de él, algo en su rostro cambió. Se quedó quieta, esperando. «Voy a buscarlo», dijo él. «¿Y si no quiere volver?». Era la pregunta que ella tenía miedo de hacer desde el principio, la que estaba guardada debajo de todo, porque mientras no se hiciera, todavía había esperanza. «Entonces lo sabrás», dijo él, con la honestidad que era su forma de respetar a alguien. «Pero no vuelvo sin él». Ella asintió lentamente. Luego hizo algo que los sorprendió a ambos. Le tendió a su hijo, puso al bebé en los brazos de Eliseo y se quedó mirándolos a los dos por un momento. «Todavía no tiene nombre», dijo. «Cuando Tobías vuelva, le ponen el nombre juntos». Eliseo miró al niño. El bebé lo observaba con esa expresión seria de recién nacido. Tenía la nariz de Tobías. Tenía las orejas que le recordaban a las del padre de ambos. «Está bien», dijo en voz baja, y le devolvió el niño a su madre. El viaje hasta Villa Esperanza, en Durango, tomó casi un día entero en autobús, con 2 transbordos y un tramo final en una carretera que tenía más baches que asfalto. Eliseo llegó al pueblo en una tarde de cielo nublado, como si el tiempo también estuviera esperando a ver qué iba a pasar. El pueblo era más chico que Canaán. Una plaza con una iglesia blanca, algunas calles comerciales, el ritmo de vida de cualquier pueblo del norte, despacio, pero con una firmeza que la prisa de la ciudad nunca entiende. Le preguntó por la carpintería de Sebastián a la primera persona que encontró, una señora con una bolsa del mandado. Ella le señaló sin dudar. «La segunda calle a la izquierda no tiene pierde.
El olor a madera llega antes que el taller. No se equivocaba. Eliseo se detuvo en la banqueta de la carpintería por unos 30 segundos. Era el momento antes de hacer algo que no tiene vuelta atrás. El cuerpo pidiendo tiempo para prepararse. Entonces entró. El interior era pequeño y lleno de herramientas y piezas de madera. Un hombre mayor estaba sentado al fondo. Y del otro lado del banco de trabajo central, de espaldas, trabajando con un cepillo, había un hombre de cabello oscuro, un poco quebrado en las puntas, hombros anchos, movimientos lentos y precisos de quien sabe lo que está haciendo. El hombre mayor levantó la cabeza y dijo: «Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar?». El hombre de espaldas se detuvo. Se quedó parado un segundo antes de girarse. Cuando Tobías se giró y vio a su hermano parado en la entrada de la carpintería, su expresión pasó por varias cosas al mismo tiempo. Primero, el puro asombro. Luego, la defensa, los hombros tensándose mientras la sorpresa pasaba. Y entonces, por debajo de todo eso, algo más antiguo que la pelea y el orgullo, que 7 años de silencio no habían logrado borrar. Sebastián, hombre sabio, se fue discretamente a la trastienda sin decir una palabra. «¿Cómo me encontraste?», dijo Tobías por fin, con una voz que intentaba ser neutral y no lo conseguía. «Fue un camino largo», respondió Eliseo. «¿Qué es lo que quieres?». «Necesito decirte unas 3 cosas, y ninguna puede esperar». Tobías se quedó mirándolo, el cepillo quieto en el banco, las manos, manchadas de barniz, abiertas a los lados de su cuerpo. «Habla entonces. Jimena está en Canaán del desierto. Ella y tu hijo. El niño nació hace 10 días, sano, y todavía no tiene nombre porque ella te está esperando para ponérselo juntos». El efecto fue inmediato. Tobías cerró los ojos. No por un segundo. Se quedó así un buen rato, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al borde del banco. Cuando abrió los ojos, había una humedad que no lograba controlar. «Hijo», dijo, y la palabra salió pequeña, como si aún no supiera su tamaño. «Un niño, fuerte como un roble». Chilló de una manera que recordaré toda mi vida. Eliseo hizo una pausa. «Fui yo quien lo ayudó a nacer. Encontré a Jimena a la orilla de la carretera, en medio de la nada. Estaba sola». Tobías giró el rostro. Se quedó mirando la pared. «Fue a la hacienda a buscarme. Lo sé. Se quedó 2 años esperando. También sé eso». «¿Por qué estás aquí, Eliseo?», dijo, volviéndose hacia él, y había un dolor en su voz que no era coraje. Era el dolor de 7 años condensado en una pregunta simple. «Tú que te quedaste con las tierras de Apá, tú que nunca llamaste, nunca mandaste razón, ¿por qué ahora?». Eliseo no desvió la mirada. «Porque me equivoqué en esa pelea y dejé que el orgullo hablara más fuerte que lo importante. No voy a darte un discurso bonito porque no es mi estilo, pero me equivoqué, sé que me equivoqué, y cada año que pasó me pesó encima. Vine porque tienes un hijo que necesita a su padre. Vine porque hay una mujer que esperó más de lo que nadie debería tener que esperar, y vine porque somos hermanos, y 7 años es demasiado tiempo». Silencio. El olor a madera y barniz llenaba el aire. Afuera, un pájaro cantó una vez y se calló. Tobías miró a su hermano por un largo momento, y entonces, despacio, el escudo fue bajando. No de golpe, de la forma en que las cosas verdaderas ceden, despacio e irreversiblemente, como la marea que se retira y descubre lo que había debajo. «Te necesité», dijo Tobías con una voz que se había vuelto más pequeña. «Después de que me fui, hubo momentos en que te necesité y no tenía a nadie». «Lo sé», dijo Eliseo, y en esas 2 palabras había un peso que era reconocimiento y arrepentimiento y un cariño viejo, todo junto. Tobías regresó con él. Necesitó una noche para juntar sus cosas y hablar con Sebastián,
que era un buen hombre, y le dijo: «Ándele, mijo, que carpinteros buenos encuentro otros, pero hijos solo se tienen una vez». A la mañana siguiente, los dos hermanos tomaron el autobús de regreso. El viaje fue largo y hablaron más de lo que quizás habían hablado en toda su vida adulta juntos. Sobre la pelea, sobre su padre, sobre los años que cada uno había vivido por separado. No fue fácil. Hubo momentos de silencio pesado y momentos en que uno dijo algo que dolió y que tenía que decirse de todos modos. Pero también hubo momentos en que volvieron a ser dos hermanos, con el recuerdo de haber crecido juntos, que había sobrevivido a todo. Cuando llegaron a Canaán del desierto, era tarde en la noche. La pensión tenía la luz de la sala encendida. Doña Amalia abrió la puerta antes de que tocaran. Miró a los dos hermanos en la entrada, uno al lado del otro, y se quedó en silencio por un segundo, que fue denso. Luego dijo con esa voz que intentaba ser práctica y no lo conseguía: «Estoy calentando un caldo. Pásenle». Tobías fue hasta la puerta del cuarto de Jimena y tocó suavemente. Hubo un silencio del otro lado que duró lo que una respiración, y luego la voz de ella: «Puedes pasar». Eliseo se quedó en el pasillo. No era momento para nadie más. Ese momento era de ellos dos, y del niño que estaba en medio, y de todo lo que había quedado sin decir en todos esos años. Se fue a la sala, aceptó el caldo que le trajo doña Amalia, y los dos se quedaron sentados en silencio, escuchando las voces ahogadas del cuarto del fondo. Después de un rato, se oyó el sonido de un llanto. No era el llanto del bebé, era el llanto de un adulto. Ese que sale cuando una persona finalmente suelta lo que ha estado conteniendo por demasiado tiempo. Doña Amalia miró su tazón de caldo. Eliseo la vio pasarse el dorso de la mano por los ojos rápidamente, pensando que él no la veía. Él la vio. El niño recibió su nombre en la tercera noche. Tobías y Jimena estaban los dos en la cama, con el bebé en el regazo de ella. Y Tobías dijo, con esa voz de quien ha pesado cada sílaba: «Antonio, Antonio Vargas», el nombre de su padre. Jimena se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que sí, Antonio. El niño que había nacido a la orilla de una carretera, con 4 toros negros haciendo guardia, en las manos de un tío que aún no sabía que era su tío. El problema del licenciado Ramiro Montero y los documentos de la hacienda no se resolvió rápido. Pero Geraldo, el abogado jubilado que doña Amalia había recomendado, era un hombre honesto y terco de la manera correcta. Cuando vio los documentos que doña Elodia finalmente entregó, después de una visita que los dos hermanos hicieron juntos a la hacienda en una tarde que fue pesada y necesaria, dijo que había irregularidades claras. Iban a necesitar paciencia. La visita a la hacienda fue en sí misma una de las cosas más difíciles de ese periodo. Doña Elodia abrió la puerta cuando los dos hermanos llegaron juntos, y por primera vez desde que Tobías se había ido, vio a su hijo. Se quedó parada en la puerta un largo momento, y luego Tobías subió los escalones del porche y abrazó a su madre. Fue un abrazo que tenía el peso de años, de rencor y nostalgia, y cosas no dichas. Ella no lloró, como era de esperarse, pero se aferró a él más tiempo de lo habitual, y cuando lo soltó, había una ligereza en su rostro que no estaba allí antes. Hubo una conversación entre madre e hijo que Eliseo no escuchó, porque fue una conversación en el porche mientras él se quedó dentro. No necesitaba escuchar. Algunas conversaciones son sagradas por el hecho de ser privadas. En el camino de regreso, Tobías dijo: «Hizo las cosas mal». «Las hizo», coincidió Eliseo, «pero tenía miedo, de ese que hace que uno cometa errores feos». «Conozco ese miedo», dijo Eliseo, y en esa frase había un reconocimiento que era también una confesión. Tobías miró a su hermano de reojo. «Viniste a buscarme», dijo.
como si todavía lo estuviera procesando. Vine, a pesar de todo lo que quedó mal entre nosotros, por todo lo que quedó mal entre nosotros. Tobías se quedó callado. Luego dijo, a su manera de pocas palabras, «Gracias, Eliseo. Era la primera vez en muchos años». Eliseo respondió, «No tenías que darlas», que era su manera de decir que sí, que tenía y que estaba bien haberlo hecho. El proceso de la hacienda tomó meses, como Geraldo había advertido. Ramiro Montero intentó de todo, pero doña Elodia había guardado copias de documentos en el fondo de una caja dentro de un ropero, esperando el día en que fueran necesarios. Ese día llegó, cuando el pleito se resolvió y la tierra fue reconocida como derecho de Tobías. La hacienda ya estaba en mejor situación. Tobías y Jimena habían regresado a vivir allí con el pequeño Antonio y habían comenzado lentamente el trabajo de recuperar lo que se había perdido. Cada victoria costó esfuerzo, pero se iba logrando. Eliseo se quedó. No de la forma que había planeado, pero había algo en ese lugar que hacía que la carretera pareciera menos urgente. Todavía hacía viajes, todavía llevaba carga, todavía cruzaba la Federal, pero ahora había un lugar al cual regresar. Un hermano en el porche cuando llegaba, una mujer que preparaba café cuando oía el tráiler, un niño que crecía y que tenía los ojos de su padre y el carácter de su tío. En el bautizo de Antonio, un domingo de octubre, doña Elodia fue con su vestido oscuro y su cabello blanco bien recogido. Se sentó en la banca de la iglesia con las manos en el regazo y la mirada en el bebé que el padre bendecía. Había en su rostro una expresión que Eliseo, sentado unas filas más atrás, se quedó mirando tratando de definir. Era paz, de la manera difícil en que llega la paz. No como la ausencia de peso, sino como la persona que finalmente pone la carga en el suelo después de haberla llevado por demasiado tiempo. Doña Amalia estaba a su lado, por supuesto. Doña Amalia siempre estaba en medio de todo, y Eliseo había dejado de pensar que era intromisión hacía tiempo. Era su manera de pertenecer. Después del bautizo, en el patio de la pensión donde doña Amalia había preparado una comida con mucha más cantidad de la que el número de personas justificaba, Eliseo se sentó en el tronco con el pequeño Antonio en su regazo. El niño lo miraba fijamente con esa mirada seria de bebé de 4 meses. «¿En qué tanto piensas, dijo Eliseo en voz baja. Antonio abrió la boca en una sonrisa sin dientes que era la cosa más indefensa y más hermosa del mundo. Tobías vino a sentarse a su lado con 2 vasos de agua de Jamaica. Se quedaron allí, los 2 hermanos, bajo el mezquite con el bebé en medio y el ruido de la fiesta llegando desde la casa. Era una tarde común, del tipo que no tiene nada de extraordinario, y que por eso mismo es exactamente el tipo de tarde que uno guarda. «Los toros», dijo Tobías de la nada. «¿Qué? Los 4 toros negros que dijiste que estaban alrededor de Jimena en la carretera. ¿Todavía piensas en eso?» Eliseo se tomó un tiempo para responder. «A veces pienso en eso», dijo. «No hay una explicación que me deje tranquilo. Quizás no necesita tenerla. El sol se estaba yendo despacio, pintando el desierto con esos colores que solo el atardecer norteño tiene, naranja y morado, y ese rosa, que parece que alguien pasó una brocha generosa por todo el cielo. «Todavía están en la hacienda», dijo Tobías. «Los 4 toros negros. Aparecieron en el pastizal un par de días después de que llegué. El vaquero que cuida el ganado dice que no reconoce el fierro de ninguna hacienda de la región. ¿Y tú?» «Los dejé estar», dijo Tobías simplemente. «Que cuiden de aquí como cuidaron ese día». Eliseo miró al bebé dormido en su regazo, con la cabeza pesada en el brazo de su tío, la boca ligeramente abierta, el mundo entero desconocido y seguro al mismo tiempo. Había muchas cosas que todavía serían difíciles. La hacienda daría trabajo por años.
La relación entre Tobías y doña Elodia todavía tenía nudos que debían deshacerse despacio, y estaba la pregunta que doña Amalia había dejado en el aire sobre su padre, sobre el rastro que Antonio Vargas había dejado en ese pueblo, que se quedó sin respuesta definitiva y que quizás se quedaría así para siempre. Algunas historias no se cierran con una respuesta clara. Lo que queda es saber que hubo una conexión, que los hilos del destino pasaron por allí de una manera que no fue casualidad, aunque no se pueda probar en un papel. Lo que Eliseo sabía, sentado en ese patio con su sobrino en brazos y su hermano al lado y el olor a comida viniendo de la cocina, era que había llegado a un punto que no sabía que estaba buscando cuando estaba en la carretera meses atrás. Había llegado a casa, no en el sentido de una dirección, en el sentido de un lugar donde la persona siente que pertenece, donde el silencio no es vacío, donde los que te rodean son los que importan. Había pasado casi 30 años en la carretera, kilómetro tras kilómetro, llevando la carga de todos menos la suya. Y entonces, una tarde de agosto, le había puesto enfrente de su tráiler a una mujer rodeada por 4 toros negros, y esa tarde había jalado un hilo que lo llevó a otro y a otro, hasta aquí. El desierto guarda secretos. Los guarda y los entrega cuando es el momento, y Dios, como el desierto también sabe, escribe derecho en renglones torcidos. A veces manda a 4 toros a cuidar un milagro, a veces hace que un tráiler frene en medio de una carretera vacía, a veces deja que el orgullo cueste lo suficientemente caro para que la persona aprenda de una vez lo que no puede ser enseñado de otra forma. Eliseo miró el cielo que se estaba llenando de estrellas, con esa claridad que la ciudad nunca tiene y que el desierto guarda como un regalo, y sintió, por primera vez en muchos años, que el peso en sus hombros era lo suficientemente ligero como para poder respirar hondo.